Confiamos en ti. ¿Quién es Bueno, nuestra tenemos invitada? aquí María Sol Borja, que es periodista de 15 años de trayectoria, editorialista también, que sus temas son política, transparencia y justicia. Y nada, una periodista muy respetada que como mujer, sí, como mujer tengo que decirlo, la admiro mucho, como que todo lo que hace en el país, entonces... Nada. Muchas gracias. Es una Gracias de por las- esa presentación. De las más duras, en el Ecuador es de las más obvio. duras, sí. Y es de- Transparencia y justicia. Fácil. Sí, no, Sencillo. fácil, sí. No me fui a 15 buscar años. la fuente más complicada. No. Entonces, si sabes, sabes. Si no, transparencia y justicia. El que sabe. El que no, transparencia y justicia. Todos los que fuimos Y las política, sociales. además. Sol, queríamos empezar preguntándote, verás, hace poco tuve que explicar la muerte cruzada, así con ese halo medieval que tiene la palabra, o sea, el término, a un par de gringos. Y queríamos empezar preguntándote, cuando tú describes al Ecuador, la política ecuatoriana, la idiosincrasia ecuatoriana, pero por sobre todo la política ecuatoriana, ¿cómo lo haces? ¿Cómo describes a un no ecuatoriano al Claro, Ecuador? a una persona de fuera que además como cero política, cero, o sea, como el negro. ¿Cómo le Al David, te A presentamos, David Arturo David. Terán. Es lo que estábamos empezando a hacer. Como que, ¿cómo me explican a mí Sí. cosas? Pero además, a ti de afuera, ¿cómo le describirías el Ecuador? Quizás la primera palabra, sin hacer mucho esfuerzo que se me viene a la mente, es complejo. Es como Complejo. un país con muchas complejidades, con mucha diversidad, con muchas brechas sociales, económicas, que ahondan esta complejidad, porque los matices son distintos dependiendo en dónde. O sea, el Ecuador vivido desde Quito es una cosa, el Ecuador vivido desde la ruralidad es Sí. otra cosa, Desde el Guayaquil. Ecuador vivido desde las mujeres en la ruralidad o las mujeres afro, por ejemplo, es otra cosa. Entonces, un poco habría que pensar cuál Ecuador es el que quieres que se explique, ¿no? Ujú. O sea, Son muchos depende, Ecuadores. claro. Ajá. Sí, o Muchos sea, para Ecuadores. mí es un poco eso. Y un poco creo que la pregunta era súper pertinente y de los medios, como Iván bien dice, cuando te buscan medios internacionales como para que expliques estas cosas, que a veces los propios quiteños, por ejemplo, cuando ha habido las protestas sociales, los movimientos, no entendemos. O sea, la mayoría es como, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué esta gente está aquí? ¿Por qué están dañando las calles y la gente se enoja y tal? Con razón, sus razones, pero los otros protestan también con sus razones. sus Entonces, razones. poder empatar ese Ecuador desde un gobierno, desde un Estado, me parece complejísimo. Muy difícil, ¿no? Lograr que esos muchos Ecuadores como que se junten en un mismo proyecto y... Exacto, y que haya como un paraguas que los pueda cobijar, Sí. considerando además que hay problemas que son como generales o transversales a todo el país. Hablamos de la inseguridad, del crimen organizado, del narcotráfico, de la pobreza, en unas zonas con mayor impacto que en otras, pero son elementos que nos tocan a todos. Claro. ¿Tú cómo te ha tocado describir el término muerte cruzada? Sí. Porque es súper difícil. Yo no sé si hay otros referentes fuera del Ecuador que tengan como la misma figura tal cual, como... O sea, en Estados Unidos sería algo más o menos parecido a un impeachment, Sí, es Sí. algo parecido al impeachment. De hecho, cuando traducen los medios gringos, lo traducen como impeachment. pero mal traducido. Sí. Es Porque mucho es más muerte bacán, cruzada, muerte cruzada, claro. mucho más Porque es bacán. una Muerte especie cruzada de- suena tan más épico. Sí, es como Al menos. los piratas, ¿se acuerdan? Piratas del Caribe que tienen el parlay, es como estos gestos, Ajá. te invito a una muerte cruzada, como... Claro, o sea, me siento como, claro, Hay un poco de mucho más- histrionismo también Sí, en el sí, término, sí. ¿no? Muerte Como cruzada. el exceso, De- y creo que eso también nos retrata, perdón que te corte, Tranquilo. como nos retrata también como lo dramáticos, lo histriónicos que podemos ser los ecuatorianos en muchos sentidos, porque estás Claro. hablando de la muerte cruzada. ¿Quién cruza primero ese paso hacia la muerte? O sea, Hacia yo la te mu- mato sí, primero, sí. tú me matas Es primero a mí. casi una canción de Julio Jaramillo. Sí, Ahí. en política, sí. Es como el término consumidor final, que también asusta a los gringos. Como Claro, consumidor también, ¿final qué? Claro. ¿Cómo así? Es tan dramático. Final Final consumer. Sí. Ever. Son juegos. Es una película, bro. Claro, igual es como más fácil explicar ese término, siento, como a otras personas que tienen igual como esta idiosincrasia más telenovelesca. A lo Como que latinoamericano. a otro latinoamericano, o sea, como que yo a mis compañeros de la maestría que estudiaron igual análisis político, como que les explico así a un compañero de Uruguay y como que el man sí dice, o sea, sí. Sí, Lo sí, puedo es que ver. Sí, se a un siente más argentino, cercano. O sea, sí, un colombiano. Ah, claro. Sí, muerte cruzada, sí. O sea, hasta como Ah, que... muerte sí, cruzada, sí. claro. Claro. Claro, jueves. Claro, sí. Con cualquier de martes. una. Sí, Sí, tú- pero a una persona como de Inglaterra es como, oye,
está Eso pasando en tu teníamos país hace y por 2 qué se siglos. llama así? Claro. Pasaba Era cuando teníamos más colonias. antes de la Magna Carta había la muerte cruzada en Inglaterra, algo así. Pero si tuvieran la opción de en esto, porque hay ese dramatismo que nos fascina. Esta frase, este meme, casi imagínate vivir en Suiza y perderte todo esto. Si ahorita te dieran la opción, Sol, te vas con tu familia a Suiza, con un trabajo allá, y podrías solamente dejar de cubrir política acá. ¿Lo Yo a harías? veces sí quisiera perderme esto. Sí. Ay, son momentos, porque ¿Quisieras es como... perderte esto? ¿En No, serio? hombre, Esos un coche manes bomba que ahí, les gusta farrear y abortar al mismo tiempo. Citando a la fantástica Ajá. Verónica Abad. Hermoso, qué bestia, qué... Ya vamos. Verónica Abad. Yo soy tu fan. Pero sí. Dijo nadie nunca. Dijo ni tu mamá. Creo que eso no ha dicho ni Daniel Noboa. Daniel Noboa debe estar Claro, como, el man cada rato está como, puta, otra vez. Qué verga, mi papá y esta man. Sí, no, apágala. sigue ¿Dónde hablando. está? Pero entonces Claro. sí lo dejarías. Hay Sí. momentos que sí. Sí. Hay otros en los que... Pero no dejarías de ver. y- Ni cagar. Ay, ¿sabes qué? Siempre va a estar ahí. Sabes que no sé, porque yo sí creo que el rato en el que tomas algo de distancia, o sea, hay las dos opciones, o estás totalmente metida o tomas total distancia para mí, o sea, porque yo esto de... La por ejemplo, tibieza. cuando estoy, exacto, ya ni tibia ni el agua, o sea, no, o estás o no estás, y muchas veces cuando digo, a ver, ok, me voy de vacaciones, desconecto, es como que en serio trato por completo de no estar, de no opinar, es como... ¿No ves voy a ni las tomar noticias distancia. ahí? ¿Puedes- Procuro, lo logras? Procuro. Ya. No siempre pasa, porque como además he colaborado con medios de afuera, puedo tener vacaciones como de principal trabajo, pero si pasa alguna cosa, que casi siempre pasa alguna cosa, es como una opinión, una llamada y tal, entonces al 100% no, pero creo que si decidiría irme a refugiar a Suiza, sí lo lograría. Lo verías Claro. como- ¿Y en qué momentos sientes o piensas como que, bueno, en realidad no? Dices, En quiero un, quedarme. en un ceviche con un chuchaque así diciendo qué rico. Y a mí es lo que más extrañaba. O sea, cuando estaba viviendo fuera era como que, por Dios, un ceviche. ¿Dónde encuentro un ceviche? Un ceviche y un buen pero paro delicioso? nacional. Un buen- O sea, ¿Cuál paro? No importa, bro, que sea paro. Para reavivar la intensidad de mi vida. Claro. Claro. Es que quizá visto desde no la primera línea, sí, pero cuando lo ves desde la primera línea, y si hablamos, por ejemplo, de los paros, este aumento de la violencia, yo cubro manifestaciones desde 2008 que estoy haciendo periodismo. Y yo nunca había visto una violencia y tan confusa, además, como fue en 2019 y luego en 2022. En 2022, por primera vez, nosotros salimos con chalecos antibalas y cascos de protección a cubrir el paro nacional. Yo jamás me habría imaginado una Claro, cosa yo- así. Yo también sé. Con chalecos antibalas. Sí, ¿cierto? loco, salen con chaleco antibalas y al comienzo era como que qué bacán, un chaleco antibalas. Y de ahí es como que, espérate, es el país en donde estoy viviendo. sí. Y no te toca salir con el chaleco antibalas por si acaso. Pero no pasó después del asesinato de Fernando Villavicencio que yo veía las ruedas de prensa, la gente estaba súper... Yo fui a una de esas allí en el Hotel Quito con chaleco de protección. ¿Qué es lo, es Todos como- menos la esposa de Daniel Noboa. Sí, cierto, era la única. Que se pierda todo menos el estilo, dice ella. Hasta la vida. Pero era como, ¿se acuerdan al inicio de la pandemia que uno no podías creer que tenías mascarilla? Sí. Como es como, no me voy a poner mascarilla, no Y creo puede que-". después parecer lo hasta terminas ridículo, normalizando. ¿sabes? O sea, porque puede, el rato que tú te pones, y es como que, a ver, pero la gente se pone chaleco antibalas en Siria. O sea, es como, te sientes un poco ridículo. Y yo creo que entre la propia prensa, dependiendo cuál prensa, hay todavía como, ay, qué ridiculez. O sea, incluso hay unas brechas generacionales de periodistas que han cubierto, no sé, 20, 30, 40 años, que se han ido a conflictos con Perú, etcétera, que todavía dicen, no, yo no tengo miedo, no pasa nada. O sea, como que no hay esa conciencia. Esa conciencia me parece que es en la gente menor. O sea, periodistas que están ejerciendo, no sé, 5, 10, 15 años, Ajá, quizá, ajá. no más, porque lo otro es como, el contexto en el que vivieron fue totalmente distinto y como aterrizar, que ha cambiado todo al punto de que en serio se necesita que en una condición así estés con un chaleco antibalas, porque imagínate que habría pasado que estés cubriendo como probablemente hubo gente de prensa, fotógrafos que se fueron un poquito antes de lo que pasó cuando le asesinaron a Villavicencio, y eso te da como la magnitud de, como yo estuve hasta 5 minutos ahí, yo no, pero periodistas que a mí me Aquí comentaban, lo estuve, Los ya, dos Aquí para- sí, ya, ok, 5 minutos Sí, antes, claro. 10 minutos antes, o sea, como hacer su sonidos equipo muy de altos porque se asesoría, asusta full. claro, o sea, es como que ahora es asesorar también campañas, como que decir, Claro, la ok, compra en qué de condiciones voy o no, o sea, y eso es algo que, claro, tal vez terminamos normalizando igual que la mascarilla, como que dices como, ok, ahorita es que loco, y después ya dices como, ah, sí,
Esto es así, así es la vida. Sí, Y eso imagínate lo que es muy normalizar, fuerte. es una normalizar barbaridad. los chalecos antibalas, normalizar hablando asesinatos. justamente de esto, como que un poquito más romantizando la huevada. La falta de empatía después de los 2 paros nacionales de los bacanes, los últimos, los dos chéveres. Esa falta de empatía, porque es lo que, honestamente, es lo que más se sintió, es esta falta de empatía de cualquiera de los dos lados, de cualquiera que sea tu postura política. Del bando. Eres un verga por B o eres un verga por A. Y ya. Todo el mundo está mal y todo el mundo es malo esa falta de empatía se sentía. Se siente. Y creo que se siente. ahí- Siento como que hay un ambiente todavía de mucha violencia y tensión en el país que no es que ha disminuido. ¿Y cómo has logrado Solo romper? eso. Porque algo en lo que se ha destacado tu carrera es que has navegado, o sea, a ti te han atacado trolls del correísmo, a ti te han atacado trolls del lacismo, te han acusado de correísta, de anticorreísta, es decir, tú has logrado... Eres correísta y anticorreísta. A la vez. A la vez. Claro. Y has logrado, en momentos de Sí, muchísima polarización, has logrado hacer un periodismo un poco, ni siquiera la palabra es neutral, pero mucho más Objetivo. responsable, cuidadoso, en contacto con la realidad, que es muchísimo más compleja que los dos polos. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti de lograr? Yo me río porque a mí me han dicho que me financia el Partido Social Cristiano, me financia Soros, me financia... ¿Soros? Sí, porque es un día, me despierto y es como, vamos a abortar Internacional. todos, chicas, vamos. O sea, Los que les Plan, financian a los plan del demócratas y viernes. vergas, Sí, bien. plan de viernes. Sí. Póngase su primer Exacto. outfit de Barbie abortadora. más o menos. Más o menos. Y creo que en un país tan polarizado, que es un poco lo que tú decías, un país tan polarizado, es difícil poder ver todas estas matices, porque las cosas no son blanco y negro. Y yo recuerdo que cuando pasó lo del paro, nos decían como, yo recibía mensajes como, eres súper condescendiente con los indígenas. Después, ¿por qué le estás sacando tanto el aire a los indígenas? No estás con los indígenas, tienes que estar en la lucha social. Yo así como que, a ver, ¿pero qué mismo soy? Le saco el aire. Y para mí, o sea, yo sí trato de tomar una distancia de lo que es militancia por causas. Yo creo que el periodismo, por la causa que tiene que militar, es como la libertad de expresión y los derechos como paraguas. O sea, los derechos humanos como paraguas, pero luego como tú meterte a decir, no sé, por ejemplo, hay un chat, ese chat era terrible en los paros, en el que están defensores de derechos humanos y periodistas. Ese ¿Cuál? chat Oh, no. era... ¿Cómo eran los? Que era como un los chat tienes de bien? familiar, pero Era como... recomendación. No. Era como un chat Es uno en familiar, el que hay pero- muchos defensores de derechos. de la familia. El chat de la familia, pero con datos de verdad y real. No, lo peor es que ¿O no, porque No, ¿cómo se, era? se exacerba mucho. Entonces, por ejemplo, la gente que estaba de los lados de los derechos humanos y cercano a las organizaciones, de las movilizaciones, es como que quieren que tú hagas cosas que les corresponde a ellos, no a ti como periodista. ¿Hubo algún momento en el que sentías que ya era, porque toma valentía, toma esfuerzo, mantenerse como en esa visión de que mientras te ataca el extremo o te atacan los polos, ¿cómo lo lograste? Sí, o sea, Sin qué presión, sucumbir al siento alcohol. ¿O cuál alcohol? Iván sabe que yo prescindo del alcohol. Tú prescindes Yo del no alcohol. soy muy fan, pero... El Iván tampoco. Es una pregunta interesante porque no sé, o sea, no tengo la respuesta. No sé cómo racionalmente lo hago. O sea, es que quizás algo un poco más instintivo para mí. O sea, y creo incluso que se mezcla con la personalidad. O sea, por eso tú tienes periodistas que son su personalidad en el escenario. Y yo siempre digo, cuando voy a charlas con estudiantes y tal, que para hacer periodismo tienes que dejar el riñón y el corazón un ratito en remojo. Porque tus linda emociones, tus posturas que las tienes, por supuesto que las tienes, te pueden impedir ver algo que quieres ver, porque tu postura es esto. O sea, entonces si tú no dices, a ver, postura un ratito, espérame aquí, ya regreso a hablar contigo, Dejo mis te gafas de la pierdes postura. una parte de la realidad porque quieres ver lo que quieres ver, por un lado. Y por otro lado, hay una realidad material. Es decir, si yo estoy parada cubriendo el paro nacional aquí, porque aquí están las protestas, pero en la asamblea está la policía reprimiendo, y yo estoy aquí, no te puedo contar lo que está pasando en la asamblea. Entonces la gente era como, ¿pero por qué no dices lo que está en la frente? Loco, porque no estoy ahí. O sea, Claro. no he descubierto todavía cómo Claro, triplicar. no hay 100 de mí. Estás haciendo una cosa, pero ¿por qué no estás haciendo la otra cosa que... O sea, ¿quién eres? Mi mamá. Claro. Mi claro. papá diciéndome, oye, ¿por qué también no haces No, esto otro? es- Porque Déjame perfecto. hacer una Te cosa. decepciono a ti y a mi familia al mismo tiempo. Hermoso. Gracias. Oye, sí.
Y es como, voy a la vez, o sea, déjame terminar aquí, ya, deja ver si alcanzo a ir allá, porque además es posible que me peguen, porque la gente que está allá está gritando prensa corrupta, y basta que tú tengas un carnet de prensa para que te lancen un piedrazo, como le pasó al colega Freddy Paredes, o sea, casi lo matan con un piedrazo, porque no te gusta el medio. O sea, todo bien con que no te guste el medio, no tengo problema con que no te guste el medio, pero no le puedes matar o lanzar un piedrazo al triste trabajador del medio. Además, o sea, no creería que está bien lanzarle ni al dueño, peor a un triste trabajador, o sea, no. No, y aparte de que de estas de que de repente estás cubriéndole infiltrado. Sí. Infiltrado. ¿De cuál lado? Sí. No soy De todos. Claro, no, el otro en el paro era salimos de la patria y fuimos al este de los criterios de bien. A Shiris. Así es. Llegamos a los criterios de bien y de repente era infiltrados. El tatuaje. Claro, Los claro, tatuajes. claro. Está de Hippies. negro. Claro. Pero en algún momento, en una época de redes sociales, de pelea, en la que en un momento en el que puedes ver a figuras, a líderes de opinión peleándose en Twitter, diciéndose... Sí. En Twitter. Peleándose en Twitter. Tú, al menos públicamente, nunca la has perdido. No me peleo. No, y nunca te has peleado. No, ni pública ni en privado. Yo no me peleo porque no tiene propósito. O sea, a ver, sí, a mí me ha pasado que una vez en uno de estos paros, me parece que fue cuando... Sí, ya no sé ni... ya sé. Fue después de lo de Freddy Paredes, fue después de que hubo colegas que sí les retuvieron en la Casa de la Cultura. A nosotros no nos retuvieron, yo pienso que porque pensaron que éramos prensa internacional. Estaba yo y 2 periodistas más, pensaron que éramos prensa internacional y lo que hacen es como que te quitan el carnet, así. Entonces, en ese momento yo estaba en GK y era como, GK no suena, debe ser prensa internacional, pasen nomás, y no pasó a mayores y nosotros pudimos salir. Que eso nos haya pasado a nosotros no quiere decir que mucha gente, pero el equipo de GK sí salió. Sí, loco, nosotros sí salimos, pero hay periodistas, acabamos de ver periodistas retenidos adentro. Y ahí pasó que yo dije como públicamente que deberíamos los medios cuestionarnos porque la gente está tan cabreada con nosotros. Por supuesto, no tiene que ver esto con decir, sí, pégales y mátales. No, es solamente... nosotros podemos cuestionarnos sobre lo que nosotros tenemos injerencia para solucionar. Eso no es ni el subsidio del gas. Exacto, o sea, es a la autocrítica personal. Y un periodista, líder de opinión, me respondió públicamente como, entonces, ¿te parece bien que nos peguen? Y yo sentí que él quiso que yo me peleé con él y que yo le responda, no, pero es que la prensa es de corrupta mercantil. ¿Cuál fue? Entonces yo muy tranquilamente solo le respondí que... ¿Cuán pintado el pelo está? No, yo solamente le respondí, no sé, querido fulanito, creo que esa es una reflexión que cada quien debe hacer a la interna de su redacción. Yo no estoy aquí para dar lecciones de moral a nadie. Ustedes en su redacción sabrán analizarlo como nosotros en la nuestra lo estamos haciendo. Un abrazo. Fue como... Un abrazo. XO, nunca cambies. Pero sí, en verdad, cambia. Es un periodismo que un poco retrate la complejidad, ¿no? Que es un periodismo un poco más complejo, a que es que estás con nosotros o con ellos. No, es que es esa, es los istas. ¿Eres este o eres este? Y que ojo, yo puedo tener mis observaciones personales como periodista, como mujer, como ciudadana, como consumidora de medios sobre el periodismo que hace este periodista en particular. Pero no sé si el mejor espacio para ventilarlo sea Twitter, donde si yo le hago el cuestionamiento público a él, voy a generar un contexto para que le caigan, vendido, hijo de tu madre, hijo de... que no va a aportar para absolutamente nada. Entonces yo sí le puedo decir, oye, me parece que debería haber, no sé, en tu espacio más diversidad de voces. Y él me va a decir, capaz que sí, capaz que no sé. Al final, creo que son procesos que se van construyendo. A mí me cuestionan, por ejemplo, de nuevo, o sea, lo que Iván decía al inicio. Me invitan a un espacio en el que está Martín Payares, conducido por Jorge Ortiz, y está Francisco Rocha, ¿ya? El promedio de edad ahí, o sea, todos podrían ser mis padres o mis abuelos. O sea, creo que son mayores a mis padres un par de los que están ahí. Y es como, ¿pero por qué vas allá? Todos hombres y tú. Siempre, eso siempre eso pasa. también eso como... sigue pasando. Sí. Eso sigue pasando mucho. Y entonces la gente te puede decir, ¿pero por qué vas a hablar con ellos si es que son como reaccionarios y neoliberales y ni siquiera? Es como, a ver, si es que yo no estoy en esos espacios, que además implica tener un pie para mí en el status quo, otro pie afuera. Porque si es que tienes los dos adentro del mismo sitio, no puedes entrar a otros espacios. Entonces, para mí, poder quebrar, y entonces la invitación era para hablar sobre la política. Entonces, ¿desde dónde se ha hablado la política en este país? Desde la mirada del hombre blanco de mediana
mediana edad. Entonces, ¿qué es esto? Clase media alta. Clase media alta con estudios, con un background. Algún apellido bastante elitista. algún apellido Terrateniente. Rimbombante. claro. Ellos son parte de la diversidad y está bien que participen, pero no son la única mirada. Entonces, por eso es necesario que No, haya que esta participen diversidad. menos. Sí, o sea, en realidad sí, porque tenemos que ir abriendo espacios para que haya diversidad de voces. Y desde mi punto de vista, si es que puede ser un espacio... A mí realmente no me incomoda. O sea, mentiría si les digo que sí. A mí no me incomoda porque yo creo muchísimo en la libertad de expresión y creo que cada quien tiene que decir lo que le parezca, como le parezca y defender sus posturas. Pero yo estoy ahí no para reforzar esos discursos y por eso creo que es importante no solamente estar presente como mujer, sino con un discurso que sea disruptivo. O sea, el hecho de ser mujer no significa que vas a ser disruptiva, porque puedes estar ahí como ha pasado, lastimosamente, para poder estar en esos espacios, muchas mujeres han tenido que adaptarse a visiones masculinas o visiones de status quo, porque si no simplemente no estás. Entonces, para mí es poder navegar entre te estoy escuchando, pero voy a plantear mis temas. Entonces, estamos hablando del Ecuador que vemos y, por supuesto, ellos van a hablar, no sé, el correísmo, que está bien, cada quien habla de lo que le parezca, todo bien, yo, de nuevo, no tengo problema con eso, pero yo vengo a hablar aquí también de temas que a mí me parecen fundamentales. Hablemos de salud mental, que también es política, no hay política de salud pública para la salud mental. Hablemos de los femicidios, que es importante hablar de los femicidios cuando tienes una, y vamos a ir a hablar No, de pero eso. ¿Cómo se llama la man que dijo que los feminicidios? Eso es un mito. ¿Cómo es La que eres fan, de la que eres fan, la señora Te fan. olvidaste, te olvidaste. Claro, ¿cómo te vas a olvidar? Es que Sí, solamente ya te falta el tatuaje. Claro, las mujeres no se matan. Y el Estado impulsa el divorcio para que recibas un bono. Eso Claro. también. Ajá, claro. Y a todas las Sí. fiesteras les encanta abortar. Y Claro, si- y esto además como que es importante porque no queda en este término del tokenismo, o sea, por no ponernos muy flaxo, pero pues, el tokenismo como para que no sea claro, solamente tenemos a mujeres pero que piensen igual que nosotros, claro, ese no es Para el punto. cumplir. O sea, para Pero mí, para la cumplir idea con es- un, sí, no, pero sí hay. O sea, Claro, cumplir con la entonces, cuota como el check, sí, ¿no? Ajá, Sí. y no, y eso como que me parece súper Pero fundamental. sí hacer. creo que es un desafío súper grande esto. O sea, tienes que tener la suficiente cantidad de dosis de status quo para que puedas ser invitada, porque si no, si No quiebras te demasiado, invitan nunca te van a invitar y directamente, punto. Entonces es como navegar entre, puedo tener una dosis de esto, pero a la vez voy a ser disruptiva al plantear estos temas que cuando a mí me escuchan todavía pasa que es como que ni siquiera saben qué decir, porque no hay conocimiento, no es algo que se discute. Por ejemplo, ahora es que estamos femicidio? casi, o sea, Claro. ahorita Aquí no, que estamos, aquí no o usamos son esa temas palabra. que para muchos ¿Cómo o muchos tiene que ver hombres o Correa muchos con líderes eso, de no? opinión, incluso muchas mujeres en espacios de opinión más status quo, son temas que no son tan importantes. Entonces lo que te dicen es, pero no, esa que no lucha les que dan quede para esa después, importancia, para claro. ellos, sí, Ajá. en estos espacios. Pero Claro. eso hablemos después. Ahorita hay que ocuparse de la economía. Pero la economía, ¿qué es? O sea, la economía pasa por las mujeres jefas Sí. de hogar, la economía pasa por las niñas que abandonan las escuelas Es por transversal. embarazo adolescente. O sea, la economía también es eso. Entonces, si no pones estos temas en discusión, que todavía para estas personas son como, o sea, como, a ver, ¿cómo? ¿Que la salud mental de qué? O sea, como las niñas, ¿qué? Y el aborto, pues no, hablemos del aborto. Y, por ejemplo, si es que estamos hablando en este contexto de elecciones y estamos hablando de Daniel Noboa, a Daniel Noboa nadie le ha cuestionado el tema de violencia que tiene contra su ex esposa. Sí, por Nosotros Dios. lo tuvimos en el programa que tengo con Fabricia Velo y José Luis Cañizares en RTU, Los Irreverentes. Ahí hablamos con él. Él vino antes de que llegue a segunda vuelta. Estábamos en primera vuelta, todavía era uno de los candidatos que no pensabas que podía llegar. Yo le pregunté específicamente sobre eso y la reacción que él tiene a mí me dice muchísimo más que su discurso. O sea, cuando yo le veo ¿Y responder... cuál fue su reacción? Primero se molestó, o sea, su expresión... Defensivo, o sea, se puso Aguanta. defensivo. Claro, eso no estaba en el guión de que me vengan a preguntar esto, por favor. Esas palabritas tuyas. Su expresión corporal y su respuesta es como, ya que veo que le interesa tanto esto, le invito, que es lo típico. Siempre me responden así, entonces como que yo ya sí, bueno, ok, Ya que le invítame. interesa Ya. tanto Sí, esto. ya que está tan interesada en esto, le cuento y empezó como a querer deslegitimar a la ex esposa y a su padre diciendo como, Hay un es que poco el de luz de padre gas. tiene contratos con el Estado, es como que sí, yo le dije sí, ok, o sea, no estamos hablando de eso, si un día le invito a él, hablaré sobre eso, ahorita le estoy preguntando a usted, una persona que aspira a ser gobernante y que además está señalado por su ex esposa de haber hecho manejos chuecos de la justicia para obtener la custodia de su hija, porque la disputa era por la hija de los dos, ¿cómo va a gobernar? Porque sí importa. Entonces parece para mucha gente, es como, ay, pero ¿por qué le preguntó algo tan personal? Y cuando Hervas fue candidato, por ejemplo, yo le pregunté específicamente sobre la pensión de alimentos, porque a mí me parece que es fundamental que una persona que aspira a gobernar un país
pueda darme una respuesta sobre por qué pasó por un proceso de pensión de alimentos. Capaz tiene una respuesta válida y pucha, era un divorcio complicado. Capaz tiene, no lo sé. Pero por lo menos discutirlo. Claro. Claro. Y además porque esas cosas personales, o sea, ya es cuando entra esa famosa frase de si es que lo personal es político o no. Y para mí efectivamente sí. Para o mí sea, también. Tú no eres dos personas. Claro. No eres la persona, la María Sol, que se queda en la casa y actúa de una forma y la que sale a la luz pública no. Y hemos estado acostumbrados a que nos hagan creer que eso es así. Entonces, Claro, cuando les conviene. claro, Obvio, o sea, porque, luz, claro, si es que bueno. pasa eso tal vez de otra persona que ya, no sé, el votante no le parece, entonces ya ahí sí se tenían, pero mírale, hice esto. claro, son Entonces, los utilitarismos sí. que se dan a los a la contextos hora de los... Sí. ¿Has recibido apoyo? Porque hablamos, digamos, de los medios, digamos que el número de participantes en una entrevista o en un foro organizado por los medios. Pero ¿cuál crees que ha sido la reacción de tu audiencia? O sea, ¿sientes apoyo cuando haces? Ahorita dijiste, ¿por qué le pregunta eso? Yo me imagino a la gente, ¿cómo le va a preguntar eso al joven, tan guapo, tan buen mozo? Claro, si él es el nuevo, Es no el nos, nuevo. no nos hagan caer el Habla mito tan de que es lindo en el el nuevo. debate. Habló Uso lindo, datos. Pero debe haber Eso. una audiencia, un Sí. público que ¿Qué ha de también... haber hecho la esposa? Sí, que algo debe haber hecho. Claro. No, ¿Cómo, así cómo, no, cómo así estaba de Así vestida? de gratis no ha de haber sido. Claro. O sea, claro. De ley le alzó la voz. De ley, de ley. Pero debe haber un público más bien que dice esto resuena. Estas son preguntas que no se han hecho por mucho tiempo y se están haciendo. ¿Cuál ha sido tu relación con la audiencia? Porque es una audiencia que ha crecido cada vez más. Gente que te lee, gente que te sigue en irreverentes. A mí, yo creo que como periodista, uno también tiene que incomodar a las audiencias. O sea, Es que a mí me ha claro. pasado mucho. Una vez me acuerdo que me escribió un profesor que ni siquiera me acuerdo el nombre, un señor que siempre era profesor de la IAN, creo. Y era como, "Ay, me encanta lo que hace, me encanta, no sé qué, que divino, no sé qué". Y algún día, no, ni siquiera me acuerdo por qué, me escribió un mensaje por algún texto que yo escribí y dijo como, se me cayó del pedestal. No. Y yo como que le Pero respondí no me pongas como, en un exacto, yo le pedestal. respondí como, bueno, ¿Cuál qué lástima pedestal? que me haya puesto un pedestal porque esto es una discusión, no. Y desde ahí, el troll más troll, era un profesor de la IAN y luego me insultaba al punto que le No. tuve que bloquear, o sea. Insultaba. Insultaba, o sea, y con unos insultos como misóginos, o sea, con una cara, o sea, la típica que a mí todas las semanas me mandan a la cocina, como Claro. que si no supieran que desde la cocina también puedo pensar, o sea. Claro. Claro, o sea, Igual claro. cocino rico Claro, que... sí. Claro, y cuando cocino pienso más. y digo cosas. Pero no porque ustedes me están diciendo. Ahorita te estoy contestando cazuela es desde mi la pasión. cocina. Mira, está más rico que tus tallarines Ajá, desabridos. esos son, sí, rapidín. Tus Entonces, sí creo que pasa por yo creo que es necesario incomodar a la audiencia y tú como audiencia, si quieres un buen periodismo, tienes que incomodarte, porque un buen periodismo implica, a ver, le voy a escuchar y como una buena audiencia, como Lenny Morencia, no tengo el pueblo que me merezco, ¿no? Una buena audiencia también es como que, a ver, voy a escuchar, o sea, capaz al final y no estoy de acuerdo, pero bueno, tiene un punto o tiene una argumentación que a mí me pasa, o sea, yo oigo a gente que no estoy de acuerdo, que son en orillas ideológicas, políticas, personales, totalmente distintas, pero es como que tiene un punto, desde donde está hablando, tiene su punto y es un punto válido que a mí no me va a convencer, pero está ahí, por un lado. Y por otro lado, sí tengo una audiencia súper fandom, que son, Bien. mi hermana dice los soldados, porque es soldados. Me encanta. Porque Los se soldados. pelean por mí, me defienden, o sea, es como, son así como, Soldados, sí, bueno. o sea, súper- totalmente viscerales con respecto a su consideración hacia mí, entonces me dan peleando, Bien, como decimos bien. los quiteños. No tienes... Ya. Dígame. Tengo una pregunta bien básica Dime. para díganos. todos. Si es que vas a consumir noticias, Ajá. ¿a dónde vas? O sea, ¿qué es? ¿A dónde voy a TC, Coavisa, La Posta? ¿Y a dónde vas tú, Sol? Esa es muy buena pregunta. O sea, un periodista como que... ¿A dónde ¿qué vas lees a tú? consumir sí. noticias? claro. Claro, porque antes de haber, o sea, escribir tú mismo, Sí. tienes que como Sí. que... O sea, tienes que verlo en tener una otros lados. diversidad también, Entonces, además de líneas editoriales para mí. O sea, para mí, una comprensión mayor del país y del ejercicio periodístico es poder entender diversas líneas editoriales, es decir, desde dónde está escribiendo cada persona. Yo, más que medios, sigo a colegas, a periodistas. O sea, Ya. y para mí, yo me informo mejor viendo los colegas que comparten sus reportajes, sus textos, sus columnas en Twitter. Y a quien yo confío, porque hay colegas que ponen una información y yo sé a ciencia cierta que seguro que es poco probable que se equivoquen o que Ajá, metan la pata, son muy y hay otros que responsables, vos ¿no? ves y dices, mentira de ser. La man le está insultando, le está diciendo ladrón.
Bruto, claro, sí. Es como la necesidad de un ecosistema de medios, ¿no? Así le pienso yo. Como no solo una línea, sino muchas líneas que se contraponen. Para que puedas tener que además contrastan. diversidad de miradas, porque si no también te pasa que tú te encuadras en la una y te vienes a una cámara de eco, ¿no? O sea, o viéndote al espejo, o sea. Tienes el fan de TC, que solo ve TC, y de ahí tienes el fan de COVID. Estoy hablando de mi mamá específicamente. Que la Saludos. Solo ve CNN. Ajá. Y ese es, o sea, eso es su punto de La vista. verdad absoluta. Ajá. Esto es. Pero- Soros. Claro, y es Soros. El La cheque, interacción- que aún no me llega. Pero Claro, también ¿qué fue? ¿Qué fue hay el medios que uno auspicio? ya no puede leer. A mí me ha pasado que hay ciertos ¿Cuál no medios puedes? que... ¿Cuál no puedes? Verás, a mí ya, Telesur llega un punto en el que es como... ¿Cómo Esto no? es... Loco. O sea, lo lees también, Es como que Eduardo Galeano. pero dices... Las venas abiertas. Pero sí da ganas como, oigan, alguien avíseles por favor que ya cayó el muro de Sí, Berlín, sí, o sea, como- alguien dígales, porque está poco, porque además yo siento que hay todavía una generación del periodismo y del quehacer de los medios que tiene una visión de Guerra Fría, o sea, Totalmente, como ya hay otras cosas que entran en juego, e incluso para mí, yo nací en los 80s y todavía me parece que hay unas narrativas, por ejemplo en TikTok, que a mí me cuestan entender, o sea, yo tengo una hermana de 20 años y es como, te muestra como unas cosas de unas explicaciones que es como que, ¿qué? ¿Quién? ¿De qué? Y que eso genera información, genera debate, genera polémica, genera interés incluso en ramas de la política que en los medios pueden pasar por la periferia y por eso luego llega Daniel Noboa o llega, no sé, el hecho de que su esposa haya jugado un rol tan importante Sí. porque es influencer fit, se viste bonito, es guapa y me cae bien. Y va a dar a luz, ¿no? Está embarazada. Y además, y dice que va a dar a luz en Carondelet y cuando no hacen, va a abortar. y cuando hacen focus group y No miden es Barbie aborta. el porcentaje de aceptación de la noticia que titula voy a dar a luz en Carondelet tiene el 83% de Claro, aceptación y de calificación Gane positiva. o pierde. Ahí es donde voy a parir. Pero como dices, no, hay estos otros medios que en teoría deberían ser críticos, pero que caen en este discurso, esta retórica, como de la Guerra Fría. Yo tengo el orgullo de que Granma, el periódico cubano, me describió como un comediante bufón emisario de la CIA. Que fue como por un artículo del New York Times. Bien. Pero tú ves los textos de A Granma mí también. y son... Por uno del Washington Post. Está. Granma también, sí. No recuerdo cuál era, pero era una teoría conspiranoica que de hecho Vistazo se tomó el tiempo de hacer, creo que era con esta alianza que hacen con Fundamedios para verificar los Sí. mal llamados fake news o Ajá. decir cierto, y se tomaron la molestia de darle explicación porque era una teoría conspirativa por un texto de opinión en el Washington Post que ni siquiera lo habían entendido, o sea, con capacidad de comprensión siquiera- lectora cero. Claro, O sea, Ni siquiera Es que leyeron es bien. lo que te digo, es que pasa con medios que yo creo que hay que leer todo, pero lo que me pasa con Telesur es que ya empiezas y dices, Sí, no puedes continuar Dios porque- santo, esta Claro, gente o sea, es como, no Too sé, much. Fox News o como, Sí, too much. claro, así Ya. ya. Como Fox News, como Fox News, como Sí, que también es como que, o sea, yo lo como veo los dos, como por como comedia. CNN. Claro. Como que un rato digo como me quiero reír un rato y lo veo. Y digo como, ay, que cague. Y después me acuerdo, no, pero gente piensa así y me preocupo. Entonces estoy como entre esa Pan Am comedia, Post. ajá. Sí, ¿Han leído de Pan un- Am Post? ¿Cuál? Que es de la ultraderecha en Latinoamérica. No sé si sigue existiendo, pero ahí sí es Vox, es decir, lo más de Lo más de lo más. lo reaccionario Pan Am Post. Ahí, juntar a Telesur y Pan Am Post, así para que Claro. se y hagan capaz se amigos. encuentran además Sí. en algunos puntos, ¿no? Seguramente Porque en la nos ha antivax. pasado- y Claro. nos ha En pasado la- aquí. en o sea. en estar completamente en contra de las vacunas, capaz. Totalmente, se vuelven o sea, ahí sí. conspiranoicos. Pero ¿cuáles vacunas? Esas- Aguántate. No, ¿Por qué texto te han caído más? Yo tengo uno en mente del que te quería preguntar, que es el de el perfil que hiciste de María Paula Romo, No, ese es divino. que es un gran Ese me han texto, caído. se lo recomiendo. Pero yo me acuerdo que veías la reacción de las personas y era un amigo que es súper radical, era como, qué apología, qué defensa y romantización de una asesina. Yo como, ¿leíste el texto? O sea, ¿leíste algo del texto? Y sabía que mucha otra gente era como realmente que injusto, que ataque. Sí, gratuito a María gratuito. Paula, que ha dado todo por el país. Entonces, yo me acuerdo de ese ninguno tuyo. le caíste bien. Claro, es que si es que tienes como que ¿Cómo se llama el título? los dos ataques de los ya dos te- lados es porque realmente como que sí lograste hacer como algo bastante objetivo. Siento que es como eso es un medidor medio de... Para mí es la mejor de- señal. Si sí. te están atacando de los dos lados. Claro. No, Es algo- porque algo bien Es claro, que te algo dicen bien está. un comentario es que eres una correísta, así, y el otro es anticorreísta. Es porque bien. Leninista. ¿Viste que nunca hubo el leninismo? Como hay lacismo. Morenismo no pegó tanto. Como No. Es que no. no tuvo. Y eso que Moreno duró más que Lazo.
Claro. Moreno no le fue tan mal. El Moreno. Lazo, En cantidad de fue tiempo. ponte, esto, volviendo a esto de la muerte cruzada. La única forma que encuentro cómo explicarlo es el man que se lleva la pelota de la cancha de fútbol y ya no quiero jugar con usted. Sí. Ese es, pero ves, ahora digo que dimos a Lenín Moreno por sentado. ¿Por qué texto te ha querido más? El texto que el Iván dice se llama Todos los frentes de María Paula Romo y creo que ese es un retrato así un poco de lo que tú cuentas, ¿no? Hasta ahora me dicen, pero no es la periodista que le lavó la cara a la María Paula. Y yo así como... ¿Perdón, qué? Sí, al menos para insultarme lean los textos, que siempre les digo eso, o sea, claro, me insultan porque entender. ven el titular y es como que ya me insultan. Entonces una vez me acuerdo que escribí un texto que se llamaba La culpa es de Correa y justo era una autocrítica a los medios, esto debe haber sido 2013 o 14, diciendo como no le podemos seguir echando la culpa de todo a Correa, pero leyeron La culpa es de Correa y todo el correísmo en esa claro. época yo trabajaba en Ecoavisa, desde moza de Alvarado Roca, que es el dueño de Ecoavisa, hasta lo que se puedan imaginar, me dijeron que quien me paga la CIA me financia no sé quién, por un texto que ni siquiera habían leído. Claro. Y eso pasa sobre todo mucho, y a veces yo sí me cuestiono, es como, vale poner en discusión estos temas, porque la violencia es demasiado alta. O sea, yo he bloqueado a tanta gente, he denunciado tantos tweets, porque hay desde amenazas que a mí no me ha pasado, pero a colegas les pasa que empiezan con amenazas en redes y después alguien se aparece en su casa o les mandan un paquete o cosas de ese estilo. Y esto en general pasa cuando haces cuestionamientos, por ejemplo, los textos que han sido críticos con Correa son terribles. O sea, se vuelven una cosa de insultos, pero son días. Son los peores días, trolls, ¿no? Días, Los sí. correístas, o sea, son los peores, pero los mejores. Sí, haciendo eso, claro. Y te caen Y días los peores enteros, son los mejores. Eso es lo que creo que pasa. Claro, decirle correísta. Porque además... Anticorreísta. Y en esta experiencia no solo ha sido periodista que rompe esa polarización, sino periodista mujer, que se ha abierto camino y que probablemente, muy seguramente, no solo no te han acusado de correísta o anticorreísta, sino te han dicho de todo. De mozas. Sí, de mozas, claro. Pero es que eso es el típico insulto. Entonces, un día es moza de Rafael Correa, solo le sueñas a Correa, vives para él, no sé qué, te encanta, te fascina, no puede pasar un día sin que lo pienses, otro día, bien que le amas a Lazo, tu amado, tú Claro, que votaste claro. por él, es como, pero... O sea, me acompañaron a votar, que saben por quién votar, Aparte de porque... que Yo Claro, voté mi por papá. Armijos. Correa 2008, capaz. Bonito. Ahorita, No, Claro, no, ¿y no. cómo dirías no que... quiero el Correa del 30 del... Del 30... Ese, claro, esa versión, ¿no? ¿Y cómo sería, o sea, cómo dirías que ha sido tu experiencia como mujer editorialista y periodista en Ecuador? O sea, esta experiencia, porque creo que esto es un reto súper importante. O sea, solamente como siendo una mujer que se mete a hablar de temas políticos, que se mete en la política, una mujer... Y que es frontal. Sí, que tienes tus posturas y que hablas justamente de política, de justicia y de temas bastante Así, complejos. La opinión fuerte Claro. se admira, ¿no? El Carlos Vera tiene una opinión fuerte, pero Pero Sol qué Borja- loca que es sí, esta sí, man, se es puso como medio esta loca. feminazi, Sí, como sí. súper radical, porque claro, además Claro, yo es soy... lo nuevo eso debe como ser de fantástico bruja. también. O sea, antes era decir que era Feminazi, bruja y soy ahora es decir que extrema. es ¿Cómo loca. es? A ver, me han dicho desde feminista blanca, privilegiada, hasta comunista que nos financia como es USAID, entonces queremos que haya golpes de Estado. O sea, unas cosas así como que dices... Entonces, a mí me han dicho que soy de la derecha neoliberal hasta Claro, el comunismo más extremo, entonces Ajá. como navegar mucho en esos... Yo no trato de no engancharme con esas cosas y le dejo a la gente que diga lo que Es que quiera te dé decir. plata, Claro, te da pero plata. ¿cuáles han sido como Acepto. tus retos como más, o sea, los retos más relevantes o lo más como duro o siendo mujer? Que no haya periodista en referentes. Ecuador? Que no haya, o sea, yo primero, si es que regreso cuando pensé en mi carrera, ahora yo pensaba que estaba debatiendo con Jorge Ortiz. Cuando yo empecé, Jorge Ortiz era como la cabeza. Yo empecé en Teleamazonas, entonces era como... Y a mí siempre me pareció como persona, al tratarle como compañera, una persona súper respetuosa, súper educada, que le súper caíste mal. amable. No, yo nunca he tenido ningún roce, ni mucho menos, pero él era como la vaca sagrada, si quieres Ajá, poner. ajá. Y entonces yo nunca, y yo oigo a gente que dice, yo soñé, los sueños se cumplen, como yo ni siquiera soñé, no era algo ni siquiera en lo que pensaba, o sea, he hecho como camino al andar, porque se ha dado como de forma orgánica, natural, un poco pensando en que a mí la política siempre me gustó para verla, no para jugarla. Y el hecho de no tener referentes es como, yo ni siquiera pensé
yo no estudié ni periodismo, yo estudié publicidad, fue un poco que se fueron dando las cosas, como que la vida me fue llevando, pero al no haber referentes, hoy me pasa mucho y creo que para mí eso es uno de los premios más grandes de esta carrera, es que se me acercan chicas jóvenes y me dicen, yo estudié periodismo por ti. Y es como, qué bonito. y es como, Claro, antes. Por eso no estás en Suiza. me odias en 5 años. Sí, porque cuando yo hacía camino, no, o sea, las mujeres leían noticias. Las mujeres eran el adorno bonito que se pone ahí. Entonces a mí cuando me decían, pero estudia periodismo. Y yo era como, no, yo no quiero sentarme a leer noticias, porque para mí el referente de una mujer en periodismo era leer noticias. Y es probable, ahora yo he escuchado que hay un par de mujeres, o sea, Mariana Neira, por ejemplo, que era jefa de investigación en Vistazo, cuando Vistazo era una revistaza. Yo escucho que hay mucha gente que la conocía y le tiene como mucho respeto. Yo la conocí después, me pareció una periodistaza, pero yo en ese momento no la tenía en el radar, porque no, o sea, para mí la gente que tú veías además antes sin redes y tal era la gente de la televisión, claro, máximo capaz de alguna radio. Entonces este camino de ir poniendo opiniones fuertes, porque yo tengo opiniones fuertes, yo no te voy a insultar, yo no te voy a gritar, yo no me voy a levantar botando la mesa, pero tengo opiniones fuertes, que las compartas o no es secundario. Y yo sí sentí al inicio como de colegas, hombres, también mujeres, pero como hay más hombres, evidentemente más en este espacio, a ver, ¿de qué empiezas opinando? ¿Vas a empezar de femicidios? Ya, ok, de femicidios sí puedes hablar, pero ya vas a hablar de política. Ay, ¿cómo? ¿Y cómo? ¿Con qué credenciales? Y como todavía me muchachan un montón. Yo tengo 39 años y todavía me dicen como esta chica, la chica Borja, no sé qué, y es como, gracias que me digan chicas, o sea, me siento súper bien, pero llevo 15 años de carrera. Y es como tratando de muchachearte, ¿no? Claro. O sea, como de decirte... Es como súper paternalistas. Claro, como de decirte... Súper paternalistas, como... Sí, y como bueno, que había mijita, un mijita. techo al que se te permitía llegar y que arriba de ese techo ya esas opiniones, o sea, justicia, transparencia, o sea, no, pero ¿cómo así? O sea, ¿con qué credencial? ¿Y de dónde es que sale? A ver, ¿de qué medios que vienen? ¿Dónde es que ha trabajado? Entonces me avala haber pasado por Teleamazonas, de Coavisa, entonces ahí es cuando te digo un pie en el status quo y un pie afuera, porque esto me permite entrar a ciertos espacios que capaz, si habría empezado en medios que en ese momento no había, pero en medios más disruptivos o de otra índole, capaz no habría sido. Entonces, a ver, como eres quiteña, entonces bueno, sí, capaz que si no era quiteña no podía. Estudié en la Condamine, estudiaste en la Condamine, entonces tus compañeros son tal, entonces bueno, sí, o sea, sí es más de las nuestras, pero ya empiezas a hablar de estos temas, entonces ya no eres tanto, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué está? Claro, entonces sí te sentías como cuando tú y el ave contaban sobre y- los chistes, como Sí, eso ya no. Eso ya, ahí sí. Eso ya con no. Dios, Sí, con ahí, dice el ave, ¿no? exacto. Con mi Diosito no se mete. Exacto, así más o menos. Con la política no. Claro, Exacto, con todos los exacto. demás dioses sí, pero con el mío no. Sí. Claro, entonces sí sentías como una especie de este techo de cristal de Sí, medios. total. Y Súper cuando yo limitante. ¿Cómo has empecé... como logrado romper un poco con eso? Y después sí quisiera que igual como cuentes qué recomendaciones tendrías como para una mujer que quisiera meterse un poco en ese Irse a Suiza. camino. Aún está a tiempo. ¿Cómo Correr mientras ¿cómo pueda. encuentro? Correr mientras puedo. De nuevo, no creo que ha sido un proceso racional. Yo al Iván le comentaba y he comentado algunas veces que yo no entendí el machismo hasta que salí de mi casa porque yo no viví eso. O sea, si bien hay, evidentemente ya sí las más fino, hay actitudes como un poco más machistas y tal, de mi papá, criado en su generación Claro, y tal. estos micromachismos. Pero yo nunca tuve esto de que tú como eres mujer. No, mi casa era muy política, mi papá ha hecho política toda la vida. Yo nací y él era presidente de la FEUCE y luego se metió en política, era jefe de campañas, ministro, etcétera. Entonces yo siempre tuve como la política súper cerca y en la mesa de mi casa se hablaba, se respiraba y se comía política. Entonces era como, ahora yo digo, bueno, era como un poco evidente que este iba a ser mi camino, nadie lo vio, pero era como un poco evidente que podía ir hacia allá, pero yo no tenía esta idea de que al menos no racionalizado de que las mujeres no pueden estar en espacios. Entonces, para mí, era como que yo llegaba y era como, sí, mi espacio, y ni siquiera me lo tomaba personal. O sea, y de nuevo, eso sí puede ser también un privilegio, porque yo digo hace un momento, yo estudié en la Condamine, que era un colegio, y yo estudié, mi papá hizo su maestría en Bélgica, entonces cuando yo era niña, yo hice mi escuela en Bélgica. Entonces, sí tuve estos privilegios de poder ver otras dinámicas. La Condamine era un colegio muy, muy poco vertical en muchas cosas, o sea, muy horizontal en muchas cosas, y muy igualitario en muchas cosas. Podemos criticar un montón de otros traumas que nos deja, pero en ese sentido creo que eso me permitió a mí como
dar por sentado que yo podía ocupar espacios. Entonces, como nunca me cuestioné si podía ocuparlos o no, simplemente los fui ocupando. Ahora, sí me costó por estas cosas que te digo, de actitudes que yo ni siquiera hoy las puedo percibir en retrospectiva, decir, ¿sabes que hicieron eso? Era para que yo no esté ahí. Ya sabes, de aquí cuando la típica que era como, no sé, por ejemplo, cubrir asamblea era solo los hombres cubren asamblea en los medios. Y asamblea era como el core de la política dura, ¿no? Entonces, si estabas ahí, bien, y usted no quiere participar, no quiere venir a trabajar en corto, no quiere venir a trabajar en la comunidad, porque sí está bonita usted, entonces véngase acá. Entonces era el premio. Claro, y lo decían como tan, de una manera tan hasta natural, seguramente. Y el premio, como, esto es obvio, esto es así. Y el premio sigue siendo, en estas estructuras que todavía no se logran quebrar, sigue siendo ir a presentar noticias, porque además, si tú presentas noticias, ganas 10 veces más de lo que gana un reportero que está arriesgándose en la calle para traer la información. Entonces, y el premio es que te ve, y todavía pasa. Mira los espacios de opinión, tú tienes espacios de opinión en los medios, sobre todo en los canales y tal, donde el que opina es el periodista, hombre, y la mujer es la que lee un minutito de las noticias, la que está parada, peinadita. La asistente del mago. Exacto, la asistente y las del mago. actitudes. La asistente del mago. Y esto pasa por una cultura empresarial, porque tampoco la empresa contrata a una mujer que vaya a tener una posición fuerte, y la que está ahí tiene tan normalizado el rol que no le incomoda. Al contrario, está feliz de ocupar un espacio en la pantalla, porque no tenemos conciencia de que hay un rol más allá de este rol decorativo. Todavía. Claro, y eso es como que en esto de que es la ficha, el token. Como que a veces también como este escudo de decir, no, sí tenemos a una mujer que sí viene y sí habla y sí está. Nos Claro, falta, entonces, nos falta un afroecuatoriano. Claro, ¿dónde está? Llame, así, Ya, sí encuéntrenme tenemos. uno, Hay nos hicieron señales del Sí, tiempo. que un tema súper importante que sí quisiéramos justamente que nos ayudes a dar luz en esto, explicando. Que salgan, que quien escucha hoy y que el negro y que el David Sí, salga entendiendo por qué debería importarnos el juicio de los abogados en la judicatura. la audiencia de los vocales de la audiencia. judicatura. Hay ¿Qué? varios juicios, ¿no? O sea, hay varios juicios ahorita. El Consejo de la Judicatura, que es súper difícil de entender cuál rol tiene para la gente que no está súper metida en el trip, es básicamente... Claro, como de la manera como, sí, el juicio como for dummies, así como, a ver, mijito, así, mijita, así Esto es la importante cosa. por esto. Esto es importante por esto, y como que los temas más importantes, si te sacas, no sé, 3 cosas de esto, son estas Que luego cosas que... hoy los tres podamos decirlo en una fiesta. Claro. ¿Sabes? Decir, Que se escuchen vean. inteligentes. Sí, sí, Claro, o sea, Claro. claro, yo quiero como que salir y tomar y decir, pero ni sabes, o sea, porque esto es realmente esto. Sí, Y que me cacho el Consejo de complemente, la claro. Claro, salud. Claro, puede que Fondo. no estudié ciencias políticas como para sonar como una buena hipster, pero además ahora tengo esta edad. Por favor, complementame. A ver, el Consejo de la Judicatura es este órgano que administra la disciplina a los jueces y que les da plata para que en las fiscalías, en las dependencias judiciales haya hojas y puedas imprimir las denuncias o puedas que el baño tenga papel higiénico, por un lado, y por otro lado administra las sanciones. Es decir, si tú vas a un proceso y crees que el juez ha actuado de forma indebida o sabes que ha cogido plata, tú vas al Consejo de la Judicatura y le pones una queja. Fiscaliza a los jueces. Exacto. básicamente. El Consejo de la Judicatura abre procesos y dice si hizo algo mal y la sanción máxima es una destitución, o no hizo algo mal y sigue ahí. Uno de los principales cuestionamientos que ha tenido el Consejo de la Judicatura es que hay un tráfico en las sanciones. Entonces te premio y te castigo de acuerdo a si me caes bien o si me caes mal. El conflicto de intereses principal en este momento es que hay vocales del Consejo de la Judicatura que están siendo investigados penalmente. Claro, o sea, los que investigan... Los que administran Claro. los castigos y los premios. Claro, entonces... Ellos están siendo investigados. Claro. Están siendo investigados por... Javier Muñoz, por ejemplo, está siendo investigado por lavado de activos. Ya. Lavado de activos. Javier Muñoz, que es el Uno que- de los que vocales. salió ahí, Hay 5 vocales en la Ajá. judicatura. Uno de los vocales es el señor Muñoz, que todos habrán visto este video en el que Es sale el- borracho. Esa. Y que luego sale a decir que no estaba borracho, sino que se hizo un procedimiento dental Estaba y tenía borracho, me anestesia. caí En la en boca... una botella y- de Jaguar. sí. O sea, Pero borracho, ¿de hasta la qué es verga. borracho? Claro.
Siempre estoy así, entonces Él- no contaría. Él está siendo investigado por lavado de activos. Tienes aparte el vocal Morillo y la vocal Barreno, también miembros de la Judicatura, que están siendo investigados por un audio filtrado en el que se hablaba de que pedía Morillo, un vocal de la Judicatura, favores en favor de en ese momento Guadalupe Llori, que era presidenta de la Asamblea. Entonces los están investigando por tráfico de influencias. En esa reunión supuestamente también estaba la otra vocal, Maribel Barreno. Los dos están siendo investigados por tráfico de influencia, por presionar a un juez, ¿Y básicamente. por qué debe ¿Y cuántos importarnos son? esto? ¿Cuántos Son 5. ya. Y el último, antes de Entonces- explicar por qué debe importarnos, es este video, es lo más reciente que ha pasado, que hubo una sesión a altas horas de la noche en la que aparece el fiscal, el vocal Muñoz, borracho claramente a la vista de todos, y destituyen... Perdón, es 2 veces borracho. Ya Una vez, es la misma vez. En esta, pero que no te sorprenda si hay una... entonces fresco. Claro, y Claro. solo son 3 de 5 vocales. Ya. Pero estaba bien vestido. Sí. Y en esta audiencia que se da en Zoom, además hay señalamientos de que él estaba fuera del país, había pedido vacaciones, entonces no podía ser parte de esta Claro, que reunión. mande su reemplazo. Ya, pero no manda el reemplazo porque necesitaban destituir a un juez. Necesitaban votar, tener los mío. votos para Brother, pero destituir. estás mamado. Claro, puedes- estás como que Me en el vale día más verga, importante. yo- a mí me escuchan, chucha. Claro, es como que, oye, es como el día más importante. Tengo de ideas. todos. Como No que chupes. hoy ven bien. Y el man, hoy. Verás, héroe. Entonces, ¿Quién pone aquí los otros? tienen una sesión en la que votan con 2 vocales, a pesar de que debía haber 5, hay 2 votos y le destituyen al juez Walter Macías. El juez Walter Macías es el juez que tenía que convocar a la audiencia en contra de 2 de estos vocales. Dios mío, es un chismesote enrevesadísimo. Es súper enrevesado, es súper enrevesado. Sí. Claro. Pero debe lindo. importarnos. Debe importarnos porque estas Porque son personas son de la vocales, justicia ecuatoriana. son vocales. Vocales. Sí, porque nos importa. Y nos debería importar. Y nos debería importar, claro, no debería solo ser, claro, llego borracho y vamos a hacer la votación y porque Rodas lo hizo, entonces yo también. Es porque en manos de estas personas está la administración de sanciones a los jueces que toman decisiones, por ejemplo, en procesos de narcotráfico o en procesos de corrupción que pueden ser en contra de ellos mismos. Entonces terminas diciendo, a ver, tú eres el juez que me va a convocar a la audiencia, pero yo tengo la potestad de castigarte, entonces te puedo castigar. Y si es que habrán visto, no sé, había un video circulando en el que la vocal Maribel Barreno, que es otra de las que está procesada, que tiene que ir a tienen que convocar a una audiencia que hoy se suspendió, de hecho, por obstrucción de la justicia, no se dejaba notificar. Cuando tú vas a un juicio, viene la policía y te notifica y te da un papelito en el que te dice, señor, usted está siendo investigado ¿Cómo por no tal. se deja abajo? Se metió al ascensor y se escondía y el asesor se ponía entre ella y la policía para que la policía no le notifique. O sea, es que parece un programa de Y risa. sabes que no suficiente con eso, y me parece súper importante decir esto. Es comedia, Es que comedia y preocupante. es que la vocal Barreno se fue a donde una teniente política en algún rincón del mundo, en Puembo me parece que fue, a denunciarle a la fiscal Salazar por violencia en contra de la mujer. A la Violencia en fiscal contra de la Salazar. mujer, No. violencia en contra de la mujer No. que se considera violaciones, agresiones físicas, a la fiscal porque la están investigando. Y lo peor es que esta teniente política le da esta acción de protección, le otorga, le dice, sí, usted tiene medidas de No. protección en contra de la fiscal. Ay. En el país en el que cada 17 horas se asesina a una Es que mujer es una por su falta de condición de respeto género. total. Es Imagínate, una falta la de persona respeto encargada total de a todas sancionar las mujeres. jueces. La persona encargada de sancionar Ay, jueces. no, por Dios. Qué hermoso. O sea, Pero imagínate Es vivir The en Office. Suiza y O perderte sea, de sí. todo Es eso. de The Office, yo sí, con eso, sí, Miriam. Versión criolla. versión criolla, con un Claro. poquito más de muerte, pero ya. Muerte cruzada. Pero Ah. sí. Tarán. Pero nos queda claro la importancia de... Es que es muy difícil. Eso también pasa con el periodismo, que es... a veces no se esfuerzan en Desmenuzarlo. en desmenuzar. Entonces también hay una responsabilidad Sí. de ciertos medios que es como solo te ponen ahí un montón de datos y uno con síndrome Tratando de, déficit de haciendo los atención. cálculos así para Sí, ver qué como, quiso decir con ¿y todo esto esto. qué? Claro. ¿Qué pasó? Y ¿cómo no se dejaba notificar? Exacto, como te imaginas. Claro, es que además esto es tan ¿Cómo no? Se indignante. tapaba O sea, no, los yo no puedo más. O sea, no sé. Como me parece de lo Pero más literal, porque indignante. se metió al ascensor y se escondía atrás del asesor. O O sea, sea, dentro del ascensor se escondía atrás y el asesor estaba aquí y el policía intentaba darle Si la no te- notificación Claro, y y no agarraba. no lejos. Si no te veo, tú no me ves. Sí, Claro. No me acuerdo. Si no me acuerdo, no pasó. Claro, ya es un juego, así como con mis
sobrina, como... Sí, sí. ¡Bu! Ah, ups, y no lejos de que eso sea como ya una barbaridad. Dijo, además, voy a faltarle respeto a todas las mujeres que sí sufren violencia contra la mujer. Que son Claro. asesinadas con Y boletos que de son- auxilio en la cartera. Claro, o sea, y a esas Un montón personas de- y un decir, montón de no, procesos esto es legítimos. violencia de Aguante, género. aguante, No. aguante. Me hablaron feo. No, y soy mujer, entonces además, o sea, me parece como totalmente... Deslegitima además toda da una lucha que es mucha fundamental. coraje, como eso es como no. Perfecto, terminemos con Bueno, eso. entonces, bueno, en resumen, ya nada. Ya no. O sea, pasó todo eso y ya no. Ahí está. Lo bueno es que ya vuelve Correa, todo va a estar bien. Las cosas van a ser mucho mejor. El narco va a estar más Tranquilo. ajá. Y todo bien, solamente y la tres. prensa va a estar libre e independiente para Libre, poder hacer, libre, tener todas estas hasta un buscas. cierto punto Claro, que Correa quiera. y además solo 3 de los 5 de los vocales están siendo investigados, así que ya. Golazo. Nada, o sea, Golazo. porque no son 5 de 5. Pero ganamos, Vamos ganamos contra Uruguay. Eso es importante. bien. Claro, así Grande. que salud. Grande, Gracias de Ecuador. A menos que nos quiten puntos. Vi que hay la posibilidad de que nos quiten 3 puntos o más puntos por el juicio entre Es Gustavo como la Alfaro. consulta popular, bro. Que uno dice, brother, Es como la déjenos. consulta popular. No tenemos nada más. Claro. Por Dios. No nos quiten lo único que nos queda. El fútbol. Verga, el Yasuní también, ya, chao. Claro, era como que sigue la vida. No, mentira. Claro. Ajá. Es el sí al Yasuní, tal vez. Claro, todo es tal vez. Sol, muchísimas gracias por venir. Sí. Les agradezco a ustedes por haberme invitado. En verdad, bueno, yo he tenido el honor de haber trabajado con Sol. Trabajar. con Había que ella. ponerles en orden a esos muchachos de la foca. Había que poner en orden. Pero sí, te leemos mucho y en verdad ha sido muy bacán conversar. Sí, No, súper bien, muchas gracias. súper Encantada de chévere. haber estado aquí. Otro nivel de depresión. Lo siento. Pero todo. Pero si yo estoy así, ¿por qué tú no? Claro. Claro, al menos Sí, acompañémonos. si esto de me verdad, estresa, que te gracias. estrese a ti también. Claro, claro. Esto fue. Claro, cumplimos la misión, ¿entendiste, negro? Esa era la misión. Ah. No, lo único que sé es que estamos en la Ahora verga. tengo más preguntas. Sí, tengo más preguntas. Tengo más preguntas y no sé a quién preguntar. Ah, ya en la siguiente. En la siguiente. En una futura ocasión. futura. Podemos volver a hacer Sí. un intento nuevamente. Ya, Sí. después de que veamos qué pasa con los vocales otra vez, ya no. Y esto fue ya nada, ¿no? Ya nada, ya nada. Muchas gracias. Gracias, Sol. Gracias. Muchas gracias. Bien.